Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en CNN. Esta semana inició con una noticia muy importante en México. La Fiscalía General de la República, a través de la FEATLE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos de Libertad de Expresión, anunció que obtuvo una orden de aprehensión en contra de un individuo al que identificó como Juan Carlos G. ¿Por qué? Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista. Resulta que esa periodista es la periodista que le está hablando hoy a usted, utilizando el software conocido públicamente como Pegasus. Informó también que el imputado fue vinculado a proceso, iniciándose un periodo de investigación de 4 meses. Las organizaciones en México que han participado de la investigación del caso Pegasus, que formaron parte de Gobierno Espía hace 4 años, una investigación muy importante que detonó el escándalo del caso Pegasus en México, que fue publicado por The New York Times bajo la firma de Assam Ahmed. Bueno, estas organizaciones 4 años después, hoy han hecho un pronunciamiento al respecto de la importancia que tiene que la Fiscalía haya detenido a este personaje. Juan Carlos G. es pieza clave en la trama para entender el uso ilegal del software Pegasus en México, tanto en el ámbito público como privado. Las investigaciones periodísticas de Aristegui Noticias y de Proceso como parte de The Pegasus Project, así como las realizadas por las autoridades, dan cuenta de la existencia de una red de empresas relacionadas con el empresario Uri Emanuel Ansbacher, proveedor principal del software Pegasus en México. Las organizaciones dicen que esperan que esta vinculación sea el primer paso para desentrañar el entramado que involucra la utilización ilegal y abusiva del poder en contra de ciudadanos, de una herramienta que, como pocas, destruye los límites más elementales de la privacidad, intimidad y derechos humanos de los ciudadanos. Destruye también el andamiaje de protección que cualquier democracia debe garantizar a las personas e instituciones. Señalan las organizaciones que la periodista reconocida como víctima de espionaje a través de Pegasus es el primer caso que la Fiscalía General judicializa, y confiamos, dicen las organizaciones, en que sea el inicio de un proceso que permita el esclarecimiento de otros casos que podrían sumarse por miles. Se presume que el imputado Juan Carlos G. tuvo acceso a Pegasus como integrante de una de las empresas intermediarias de NSO Group en México. La información disponible indica que lo habría utilizado para intervenir las comunicaciones privadas de un número indeterminado de víctimas a petición y en beneficio de instancias públicas y privadas que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República. No perdamos de vista, dicen estas organizaciones, que el ciberespionaje se trata de una violación sistemática a los derechos humanos de ciudadanos, entre los cuales se encuentran periodistas, activistas, actores políticos a nivel internacional, por lo que avanzar en la investigación es una oportunidad para identificar diversos niveles de responsabilidad en México y en otras partes del mundo. Esta es la primera parte de este comunicado, que es más amplio, pero que con esto resumo la serie de planteamientos que hacen sobre la importancia que tiene esto que anunció la Fiscalía General. Le agradezco al fiscal responsable del caso Pegasus en México, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que es el titular de la FEATLE, que esté aquí para hablar de lo que puede hablar, porque es una investigación en curso y entiendo que siempre la reserva, pues para ustedes es fundamental. Así que en la medida de lo que se puede comunicar, cómo definir la importancia de la detención de este individuo que formó parte o forma parte de esta estructura empresarial. Gracias, Ricardo, fiscal, por estar aquí y bienvenido. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Agradezco mucho la invitación, saludos a ti y a todo tu auditorio. Como bien lo señalas, es una investigación en curso en la cual estamos trabajando de manera todavía muy enfática y todavía con muchos recursos destinados a esto. Este es un primer paso, como también ya lo señalabas, en la investigación, en una etapa ya judicial de una investigación que ya lleva algunos años, una investigación que tiene muchas complejidades por
la naturaleza y por las características especiales de este tipo de software. Quisiera aprovechar este espacio para señalar que es una investigación que sigue en curso, que simplemente se ha dado un primer paso judicial de este proceso, pero que continuará en los próximos meses y en los próximos años. Hay un punto central, Ricardo, que te pregunto qué nivel de información y de convicción del Ministerio Público, o sea, de ustedes, existe respecto a la potencial, probable, presunta intervención de este fenómeno de espionaje de la propia instancia privada, es decir, desde la proveeduría de Pegasus en México, la acción o la utilización de Pegasus desde esta óptica ya en siguientes fases se podrá decir al servicio de quién, pero en este momento la empresa NSO niega categóricamente que su hardware y software en esta materia esté diseñado o vendido a particulares y por lo tanto no acepta que desde el ámbito privado se pueda utilizar Pegasus. En resumidas cuentas, Ricardo. Bueno, en este momento la Fiscalía ha aportado datos de prueba suficientes e idóneos a consideración de un juez federal para vincular a proceso a esta persona a través de la información que se le ha presentado. Se presentaron un total de más de 30 pruebas específicas en contra y señalando específicamente a esta persona, que nos hace señalar y nos hace presentar esta circunstancia ante el caso. Es una etapa inicial del proceso, pero a consideración del Poder Judicial y en este caso de un juzgador federal, es suficiente la información que se ha presentado y lo suficientemente idónea y creíble para avanzar en este proceso protegido ahora bajo un control judicial en una investigación complementaria. Lo que sabemos ahora, Ricardo, es que bueno, la primera audiencia con este individuo que se le determinó prisión duró 10 horas. La segunda audiencia en donde se determinó que se seguía quedando en la cárcel y que se le vinculaba a proceso duró unas 8 horas. Y ahí ustedes lograron como fiscalía pues mostrar que la periodista, en este caso yo, fue espiada por su condición de periodista. Esto creo que es muy importante destacarlo porque sería también el primer caso en donde se pueda observar que se puede pues mostrar o tratar de demostrar judicialmente que ese espionaje en específico fue en contra de esa periodista por sus trabajos periodísticos y eso no se hizo así solamente de forma verbal, se pusieron elementos a la mesa que la jueza y el juez determinaron como válidos para dar paso a lo que pasó. Efectivamente, como bien señalas, fueron audiencias muy largas derivado de la complejidad que implica exponer un caso de esta naturaleza, con todas las complejidades técnicas, con todos los retos probatorios que tiene, y eso implica que se trata de audiencias sumamente largas y sumamente complejas en las que se presentan estos datos de prueba. Y como bien señalas, nosotros somos una fiscalía especializada que se dedica a aportar pruebas señalando que los delitos que se cometen y de los delitos por los cuales esta fiscalía acusa se cometen para limitar, menoscabar o afectar la libertad de expresión de una persona que se dedica al periodismo. Entonces se hicieron análisis de datos, análisis de información a partir de datos de prueba muy técnicos. Se puede establecer una correlación entre este tipo, en el delito que se está imputando, en este caso a esta persona, y el trabajo periodístico de la víctima, en este caso, como bien lo señalas que eres tú. Entonces, hay datos de prueba, no nada más es una aseveración o no hay una simplemente basado en argumentación. Hay datos de prueba que nos permiten establecer a través de circunstancias objetivas y verificables que existe una relación entre la intervención ilícita de comunicaciones y el trabajo periodístico. Respecto a los elementos de prueba, desde luego está el trabajo científico muy importante que desarrollaron y han desarrollado Citizen Lab en el laboratorio de la Universidad de Toronto, que es una autoridad en la materia reconocido mundialmente. Igual se sabe que Amnistía Internacional, su laboratorio de seguridad, también ha desarrollado esta posibilidad de identificar los números o los mensajes infectados con Pegasus y esto ha logrado precisamente empujar una investigación judicial como es el caso de México, si no me equivoco.
Claro que sí, todos los datos de personas y testimonios y análisis científicos de personas que son especializadas en esta materia para nosotros son fundamentales porque son datos de prueba que nos permiten establecer criterios objetivos científicos plenamente probables a través de métodos claros y abiertos que nos señalan que hay un programa muy especializado dedicado a no dejar rastro. El objetivo del programa sí es intervenir estas comunicaciones, pero también está diseñado y así se ha señalado públicamente para ser eliminado, para no dejar un rastro, una huella digital en el aparato receptor. Entonces, efectivamente, todos los datos y toda la información que aportan especialistas en la materia para nosotros son fundamentales porque son los elementos que se van presentando en beneficio de la teoría del caso de la Fiscalía. Totalmente. Pues Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, se nos acaba el tiempo, pero dejamos hasta aquí tu explicación, la relevancia del caso. Para efectos prácticos, ¿qué sigue para la Fiscalía en relación a una investigación que por la dimensión del caso puede contribuir sin duda a lo que está pasando en otros lugares del mundo en relación a Pegasus, incluyendo ya posturas como las de Estados Unidos? Hay que recordar que apenas hace unos días NSO Group ha sido incluida en la lista negra del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se han abierto investigaciones en otros lados y el caso mexicano, como hemos dicho, se cocina aparte por las dimensiones de información que existen sobre lo que aquí ocurrió o creemos que ocurrió en dimensiones bastante amplias. ¿Qué sigue, Ricardo, con este caso? Bueno, nosotros abrimos a partir de este día una investigación complementaria por 4 meses, como ya lo señalaste, con el control judicial, en donde vamos a seguir aportando datos de prueba que ayuden a la teoría del caso de la Fiscalía y desde una perspectiva del caso en su conjunto, de la totalidad de la posibilidad de intervenciones a otras personas y el tema del uso de este software, la investigación sigue y sigue su curso. Continuará para establecer más responsabilidades en los niveles en los que corresponda y en los que se encuentren datos de prueba suficientes para establecer la participación de cualquier persona en este tipo de delito. Tal cual, pues la expectativa es grande a raíz de lo que ha ocurrido y te aprecio mucho, fiscal, que nos permitas presentar esta explicación a CNN. Seguiremos en contacto, si me lo permites. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carmen. Para hablar del caso Pegasus y de las investigaciones en México, hemos invitado a Leopoldo Maldonado de Artículo 19. Leopoldo, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo ves todo? Gracias, Carmen, por el espacio. Un saludo a todo el auditorio de CNN en español. Efectivamente, se abre una beta importante, pues no solo de información de interés público, sino de investigación propiamente dicha en el ámbito de la Fiscalía General de la República, específicamente la FEADLE, y esto que tú señalas y puntualizas, el hecho de que corporaciones, entidades privadas hayan podido tener acceso a el malware Pegasus, cuyo poder de intrusión y de invasión a la privacidad y la intimidad ya está plenamente documentado y se ha hecho público, es un elemento preocupante, pero suma a una trama mundial muy compleja en donde, como también ya se dio a conocer en julio pasado a través del Pegasus Project, este consorcio de medios y periodistas a nivel internacional, junto con Forbidden Stories y Amnistía Internacional, sobre 50,000 potenciales víctimas que pudieron haber sido espiadas con este malware, entre ellos incluso ministros, altos funcionarios de diversos estados, más periodistas, más activistas en México, el círculo cercano de López Obrador, y de esos 50,000 estamos hablando de 15,000 mexicanas y mexicanos. Sospechamos, y sigue siendo una línea de investigación, que hubo un mal uso por parte de las instituciones públicas que efectivamente lo adquirieron. Pero se suma el hecho de que las entidades privadas que fungían como intermediarias comerciales y técnicas entre NSO Group y estas agencias gubernamentales mexicanas también hicieron un mal uso. Y lo que apunta la investigación es para fines efectivamente privados, empresariales, este mal uso de Pegasus, pero también para fines políticos
a petición de personajes importantes del país. Entonces, todo esto se detona a partir de la acusación, de la imputación formal que hace la Fiscalía la semana pasada y de la vinculación a proceso de este personaje que está hoy en prisión preventiva. Debe conducir a la gran pregunta de ¿a petición de quién? ¿Qué instancias públicas y privadas están relacionadas con esta historia que involucra tantas cosas? The Pegasus Project nos habla del potencial de miles de víctimas a nivel mundial de espionaje por Pegasus, y en el caso mexicano es el país que por mucho tiene el mayor número de números identificados de mexicanas y mexicanos, según esta investigación tan importante de Forbidden Stories y Amnistía Internacional y los 80 periodistas que participamos de esta investigación tan relevante. Gracias, Leopoldo, por estar aquí, y seguiremos al habla. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y bueno, nos falta tiempo siempre. Este tema, desde luego, habremos de seguirlo muy de cerca. Pues ni hablar, en calidad, por un lado, de víctima, la primera víctima reconocida y judicializado mi caso en la Fiscalía General de la República Mexicana, el primer detenido del caso Pegasus en México, y desde luego pues esta tarea como ciudadana la seguiré haciendo en calidad de víctima, y desde luego con mi otra faceta que tiene que ver con la de periodista, para seguir investigando e informando del tema para ustedes.